inmensidad y soledad del espacio, del cosmos, un pequeño planeta gira en torno a una estrella más. En ese oasis espacial, la vida fluye en millares de formas. Una de ellas se escrutina a sí misma y se autodenomina Homo sapiens. Y desde su origen, una pequeña llama, la de la curiosidad, lo hace voltear y preguntarse. Lo mantiene a través de los tiempos y los cambios de cara al cielo. Quédese esta tarde en De cara al cielo y comparta con nosotros interesantes temas sobre astronomía. Esto es De cara al cielo. Dentro de esta serie especial que hemos llevado a cabo durante el presente año con motivo del Año Heliofísico Internacional, hemos tratado ya muchos temas, todo lo relacionado prácticamente a la naturaleza de nuestra estrella, el Sol. Pero algo que siempre nos preguntamos es cómo se desarrolla la investigación, cómo es que se encuentran esos resultados, cuál es el trabajo que realmente hacemos. ¿Es solo estar observando? ¿Es tomar datos? O sea, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el mecanismo por medio del cual se logra obtener nueva información? O, como más comúnmente llamamos, ¿cómo se hacen los descubrimientos? ¿Cómo se obtiene el nuevo conocimiento? Y bueno, ya hemos visto que la astronomía es una ciencia y por lo tanto se rige bajo un método científico. ¿Cómo es eso? Bueno, en el pasado no había realmente una metodología, había mucha observación, se hacía trabajo. Antes la astrología se confundía fácilmente con la astronomía. Sabemos que la astrología no es una ciencia, sino un conjunto de especulaciones y de interpretaciones que finalmente no tienen ningún fundamento. Pero en realidad fue hasta la época de Galileo Galilei, por allá en 1600, cuando se estableció verdaderamente y se comenzó a aplicar por este gran científico un método científico, una forma, una dinámica de hacer las cosas que permitiera ante todo tener la garantía de que lo que se está planteando tiene un generoso nivel de certeza en cuanto a que ese trabajo sea correcto. La ciencia siempre es la búsqueda, la aproximación a la verdad. No tenemos toda la verdad, eso posiblemente no sea posible de lograr en algún momento. La naturaleza es algo muy grande, muy amplio, y nosotros estamos tratando de interpretarla. Y para eso el conocimiento, aunque aparentemente vemos que tiene un gigantesco avance, la naturaleza es muy amplia. Pero dentro de todo ello hay un formato, hay una manera de realizar la investigación, lo que se llama el método científico. ¿Qué significa esto? Bueno, el método científico parte de llevar una serie de pasos cuando nosotros queremos encontrar respuesta a algo. ¿Cómo es encontrar una respuesta a qué? Bueno, aquello que nos dicta la curiosidad. Vemos un fenómeno, ocurre un fenómeno y decimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo puedo explicar ese fenómeno? ¿De qué se trata? La investigación siempre nace de la curiosidad. La curiosidad nos va a generar una pregunta o quizás muchas preguntas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a partir de que surge una pregunta? Bueno,
empezamos a generar hipótesis. Si a usted se le detiene el automóvil de repente, va a generar una pregunta: ¿qué es lo que ha ocurrido? Y entonces van a empezar a surgir una serie de hipótesis. Primera pregunta, pues quizás se ha agotado el combustible, o quizás hay un problema de contacto eléctrico, o quizás hay un problema con el motor. Van a empezar a surgir las hipótesis, o sea, las posibles respuestas a esa pregunta que nos hemos generado. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a tener que experimentar u observar para buscar si alguna de las hipótesis que nosotros estamos planteando puede convertirse en la respuesta a ese problema, a esa pregunta que hemos generado. Entonces abrimos el cofre del automóvil y comenzamos a revisar, comenzamos a observar. De principio quizás comencemos a experimentar moviendo algunos de los mecanismos para ver si hay una respuesta del automóvil, y finalmente algo tendrá que ocurrir y decir: bien, la falla, hemos encontrado que la hipótesis, la posible respuesta de que estaba fallando el alternador, bueno, efectivamente el alternador está fallando, entonces ya no vamos a resolver la situación. Una vez que, en el caso de la investigación, por ejemplo, en el caso especialmente de la investigación astronómica, nosotros tenemos una limitante. En el método científico se puede experimentar y se puede observar, pero nosotros no podemos experimentar. Nosotros no podemos ir hacia el Sol y tomar un poco del material que en él hay para llevarlo a un laboratorio y analizarlo e incluso intervenir en él. Nosotros tenemos que sujetarnos a la observación. Entonces, la astronomía ha tenido y tiene en gran parte esa limitante. Pero una vez que ya obtenemos ciertas conclusiones, que encontramos la respuesta, ¿cuál es el paso que sigue? Bueno, vamos a documentar, vamos a hacer un escrito, vamos a decir que encontramos la respuesta a este problema. Eso habrá de publicarse posteriormente, y de ahí normalmente van a salir nuevas preguntas y tendremos que reiniciar ese proceso y seguir aprendiendo. Bien, habiendo planteado ya los pasos del método científico, vamos viendo su aplicación, pero ya en una investigación, en un tema relacionado precisamente con el Sol, y que es, bueno, lo que yo básicamente he trabajado toda mi vida. En mi caso, sistemáticamente yo realizo observación solar desde 1970, y las observaciones iniciaron en una forma muy clásica, la observación del fenómeno que más fácilmente se puede detectar en nuestra estrella y del cual ya hemos hablado en muchas ocasiones, que son las manchas solares. Entonces, el estar cuidadosamente midiendo, clasificando, anotando, contando las manchas solares todos los días que el cielo se encontraba despejado. Eso me llevaría después, conocedor de que existía un ciclo de manchas de 11 años, el ciclo solar de manchas solares de 11 años. Bueno, a la vuelta de 9 años yo estaba graficando, como se acostumbra a hacer para ver cómo va evolucionando el ciclo, graficando para cada día el número de manchas y ver cómo se iba construyendo esa curva ascendente y descendente, obviamente, en la parte baja del ciclo. Pero el hecho es que me encuentro con algo muy interesante. Dentro de esa curva de 11 años, mes a mes, y para ser más precisos, cada 27 días, el número de manchas aumentaba y luego disminuía. Y aumentaba y disminuía. Y dentro de ese ir ascendiendo lentamente,
se veían esos picos cada 27 días, cada 27 días, cada 27 días. ¿Por qué? ¿Por qué esa periodicidad dentro del mismo ciclo? Y aquí hay algo interesante, que la rotación del Sol, de nuestra estrella, en promedio es 27 días. ¿Cuál es lo sugerente en este caso? ¿Cuál es la posible respuesta? Bueno, la hipótesis o posible respuesta a estar viendo ese periodo, pues es que el Sol, conforme va girando, tiene un hemisferio donde hay más manchas que en el otro. Entonces, cuando ese hemisferio está viendo hacia la Tierra, el número de manchas se incrementa. Sigue girando, se presenta el hemisferio que tiene menos manchas, entonces la curva desciende. Entonces, estaríamos hablando de que un hemisferio del Sol siempre tiene más manchas que el otro hemisferio. Y obviamente había que revisar, número uno, la literatura, a ver qué hay sobre eso, en qué libro, en qué documento, en qué artículo científico está marcado que uno de los hemisferios del Sol tiene más manchas siempre que el otro. Se realiza la búsqueda y no hay absolutamente nada. Ahora se presenta otro problema. El Sol no es un sólido. Nosotros vemos a la Tierra girar y los continentes pasan y vuelven a regresar y vuelven a regresar y van a estar siempre en esa posición. Pero el Sol es una masa de gases a alta temperatura que le llamamos plasma. Por lo tanto, no gira como un sólido, sino que la parte del ecuador está girando a mayor velocidad. Son menos días de rotación, del orden de 25, mientras que en los polos gira más lento y ahí la rotación es de 34 días. Por ello, el valor medio que se maneja de rotación es de 27 días y un cuarto. Eso nos dice que desde el punto de vista físico y desde el punto de vista matemático, yo no puedo cortar al Sol en longitud y hablar de un hemisferio y de otro, porque eso no existe. Si yo trazo una línea al frente y la veo conforme va rotando, si la pudiera ver, vería que se va deformando. Las partes cercanas al ecuador se van a ir adelantando y las cercanas a los polos se van a ir retrasando, de tal forma que a los 27 días yo no tengo en ningún momento esa línea, sino una curva. Bien, entonces desde ese principio no es posible hablar de hemisferios en longitud en el Sol. Pero por otra parte, el fenómeno ahí estaba y había que explicarlo de alguna forma. Entonces, primera acción que había que llevar a cabo, revisar hasta el momento en que hubiera datos en el pasado, si ese fenómeno que se estaba observando, que yo estaba detectando con mis observaciones de casi 10 años, se había producido en el pasado. Y bueno, en esa época, estoy hablando cerca de 1980, acudí a los observatorios que durante décadas habían observado las manchas solares para que me proporcionaran sus datos, especialmente el observatorio de Greenwich en Inglaterra. Habría de enviarme todas sus observaciones desde el año 1700. Y la tarea fue entonces ponerse a graficar día por día desde 1700 el número de manchas, ¿sí?, para buscar si esa curva se estaba presentando. En una época en que obviamente no había computadoras a la mano y lo mejor que uno tenía era una calculadora científica. Y vino esa tarea de meses, de muchos meses, para graficar y finalmente encontrar con que el fenómeno estaba presente y no solo eso, mostraba otras variaciones. Por lo tanto, el análisis de las observaciones de manchas solares desde 1700 hasta 1980 estaban mostrando que efectivamente
esa periodicidad de 27 días se estaba presentando en la actividad. Y no solo eso, surgió algo más interesante, y es el hecho de que de la parte baja de la curva de 11 años al pico máximo, la actividad de manchas se presentaba en un hemisferio, y después de pasar el máximo se intercambiaba. Ahora el otro hemisferio era el que tenía más manchas y el que anteriormente había presentado más tenía menos. Bien, en esta parte en que estaba comprobado eso, se procedió a escribir un artículo con los resultados, describiendo todo el análisis que se había realizado de las observaciones, y ese artículo fue publicado y presentado en un congreso allá en La Joya, California. Pero obviamente la historia no termina ahí. La siguiente pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué, si desde el punto de vista físico y matemático eso no puede ocurrir, sin embargo se está dando y en un periodo extenso de tiempo? Entonces la siguiente propuesta o hipótesis fue: algo tiene que estar relacionado con que las manchas se carguen en un solo hemisferio. Debe de haber otro fenómeno, debe de haber otra situación que esté influyendo en ello. Entonces, a revisar ahora literatura, pero ya no solo de manchas solares, sino de todos los aspectos de fenómenos que ocurren en el Sol, los cuales indudablemente son muy diversos. Y viene una situación afortunada. En toda esa revisión, en toda esa búsqueda, analizando los datos de observaciones en rayos X que habían realizado en el Laboratorio Espacial Skylab 1973-74, con los primeros telescopios que podían ver con toda definición en rayos X a nuestra estrella, me encuentro con un fenómeno muy curioso, el cual es llamado los hoyos coronales. La corona solar, la última capa, recuerden, que tiene nuestra estrella, no es una atmósfera homogénea, completa, que lo rodea, sino que tiene aberturas. Esas aberturas en la corona se llaman hoyos coronales. Hoyos coronales que normalmente están en los polos y que en algunos puntos tienden a extenderse hacia el ecuador. Lo más interesante que encontré en esa ocasión fue el hecho de que los hoyos coronales, según investigaciones de su movimiento que se habían efectuado con los datos de Skylab, mostraban una rotación de sólido. O sea, que no tenían esa dependencia que vemos en las capas de abajo del Sol, donde están las manchas solares, sino que rotación tras rotación, el hoyo se mantenía con muy pocos cambios sin ser deformado por el efecto de la rotación diferencial. Algo a la vez igualmente difícil de explicar, como el caso de la concentración de manchas en un solo hemisferio. ¿Cómo era posible que los hoyos no tuvieran una rotación diferencial y tuvieran rotación de sólido? Pero esto permitió realizar la siguiente hipótesis, y fue que los hoyos estaban provocando que las manchas se concentraran en un hemisferio. Donde tenemos muchas manchas debe de haber pocos hoyos, y donde no hay manchas deben de estar los hoyos coronales. Entonces esto implicó el revisar todos los datos de observación que existían y que no tenían comparación con el caso de los datos de manchas solares, que las manchas solares teníamos observaciones desde 1700, pero de los hoyos coronales, en una forma continua, solamente se tenía datos desde 1977, ya que era un fenómeno recientemente descubierto. Con esos datos se revisaron todas las posiciones, hubo que medir todos los hoyos coronales, hubo que establecer un sistema de clasificación para
poder entonces revisar, contrastar dónde estaban los hoyos coronales y dónde estaban en ese momento las manchas solares. En efecto, en ese periodo de contraste que se logró trabajar, que fue casi un ciclo solar, porque el siguiente resultado de investigación saldría hasta 1988, 11 años después de tener los primeros datos de hoyos coronales, habría de confirmar que eso exactamente estaba ocurriendo. Las manchas concentradas en un hemisferio, los hoyos concentrados en el otro. Había una relación entre los dos tipos de fenómenos solares. El estudio de los hoyos fue arduo porque hubo que medir muchas cosas sobre lo que llamamos cartas sinópticas, donde se presentan sus extensiones. Y con el propósito de evitar en el futuro el tener que volver a medir eso, decidimos armar lo que sería el primer catálogo de hoyos coronales como siguiente trabajo después de haber obtenido el resultado de relación entre hoyos y manchas solares. Ese catálogo de hoyos coronales resume toda la actividad de ese fenómeno de 1970 a 1991 y nos permitió incluso establecer la clasificación de hoyos ecuatoriales y hoyos polares. Después ya vendría YOCO, observando continuo desde 1991 el Sol en rayos X, donde obviamente los hoyos son mucho mejor visibles que el recurso que habíamos utilizado en los datos de 1977 a 1987 y que eran las observaciones del Observatorio Solar Nacional. En la actualidad está GINODE, que observa con mucho detalle los hoyos coronales. Y obviamente la historia no ha concluido. Aún tenemos que dar respuesta por qué los hoyos coronales no tienen rotación diferencial y de hecho ya otro trabajo posterior determinaría que eso ocurre en ciertos momentos, en ciertas épocas del ciclo. Hay mucho todavía sobre las relaciones de los hoyos coronales con otros tipos de actividad. Algo que precisamente en cierto momento nos habrá de dar una visión mucho más general de lo que es toda la actividad solar y no explicarnos solo cada uno de los tipos de actividad solar. Sea este un ejemplo de cómo investigamos, de cómo buscamos respuestas a interrogantes que ante todo son movidos por la curiosidad y que nos llevan a el nuevo conocimiento.